Gracias por continuar con nosotros. Como le decía al inicio de este espacio informativo, tenemos entrevista aquí en el estudio. Está con nosotros el director estatal de epidemiología, Sergio Uriegas Camargo. Director, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Un gusto que nos acompañe. Gracias, igual, un gusto saludar. Pues como siempre, tratando de llevar información a la gente, que está sobre la mesa, y en este caso, escuchábamos antes de la pausa el comentario sobre la gripe aviar, director, también la influenza aviar, que antes de pasar aquí a información que nos comparte, se inició este rumor, ¿no? O esta alerta o esta alarma por esta situación de una ave que nos comentaban se había localizado en lo que es en la frontera, en Matamoros, específico la playa Bagdad, que incluso se hablaba por ahí del cierre de la playa, pero qué mejor que usted que nos comente cuál es la situación real. Sí, gracias. Bueno, se inicia este evento epidemiológico a raíz de una información que se genera a través de un grupo no gubernamental que estaba recorriendo, y regularmente hacen recorridos en la playa. Encontraron una ave muerta, la recogen, se la entregan a Senacica, eran un grupo de 6 personas. La entregaron a Senacica y ellos rutinariamente realizan vigilancia epidemiológica tanto en lugares específicos de manera activa como a través de la recepción de muestras, como en este caso que es vigilancia pasiva, donde ellos reciben la muestra, la analizan y descubren pues que el ave pues estaba infectada por el virus de influenza aviar H5. ¿Es el único caso que se tiene detectado? ¿En el estado? Sí, en las aves, sí. En humanos no hay, en seres humanos no, afortunadamente no hay. Esta ave detona, por supuesto, la preocupación porque de manera sistemática se realizan actividades de salud pública en el entorno. En esta ocasión pues le tocó a la playa Bagdad, Matamoros, en donde no se cierra la playa, no está cerrada. No está cerrada. No, esto es temor en la comunidad, pero en realidad aquí lo que debe de hacerse es nada más y simplemente evitar el contacto con las aves que estén enfermas o que estén muertas, y por supuesto reportarlas para continuar con las investigaciones. Esta influenza de aves es común en todo el mundo, no es privativo del Estado ni es algo extraordinario, es una enfermedad propia de las aves, en donde, pues algunos de los tipos y subtipos de virus de influenza pueden llegar a contagiar al ser humano y bueno, si nosotros como seres humanos en algún momento adquirimos ese virus bajo ciertas circunstancias y no tenemos la capacidad de defendernos, pues puede ser de forma grave. Y es por eso que se mantiene la investigación epidemiológica de manera rutinaria, tanto por el lado de las aves a través de Senacica como por el lado de los humanos a través de la Secretaría de Salud. Ahorita que menciona esta situación, para la gente que lo desconoce, oímos hablar de la influenza y la influenza, pero pues ¿cuántos tipos diferentes de influenza existen actualmente y cuáles son las características que tendría cada uno de ellos para diferenciarlos? Sí, bueno, el virus de la influenza es muy variado. Existen 4 tipos básicos de influenza y se denominan así A, B, C y D. El más común es el virus de tipo de influenza A. Circula mucho entre las aves, como en este caso, y también circula en mamíferos, en aves de corral, domésticas, en caballos, en perros, en otro tipo de especies, en porcinos, que también es muy frecuente, y obviamente pues en los seres humanos. El otro tipo de virus de influenza, que es el B, es el que generalmente puede producir algún tipo de epidemias, no causa pandemias como el A. El A tiene esa característica de que cuando logra brincar de las aves al ser humano y alcanza la capacidad de reproducirse en el humano y pasarse de humano a humano, al no tener anticuerpos el ser humano, pues empieza a transmitirse muy rápido y genera pandemias. El tipo B produce epidemias muy leves, con cuadros también leves, no hay ningún problema con ese tipo de influenza. Y tenemos el C y el D, que también circulan con sus propias especies, como el C es más de ganado, perros, puercos, pero no pasa al ser humano. Y el último, pues es nada más de algunas 2 especies también que no tienen mucha relevancia. Los más importantes es el A y el B. El A, que tiene potencial epidémico, y el B, que genera epidemias breves, leves y acortadas.
Sí, bueno, si bien nos menciona, son temas no nuevos, que ya existen desde hace años, ¿por qué hoy generan tanto temor? Bueno, se genera tanto temor, mucho temor, porque tienen un potencial pandémico, sobre todo este virus en particular, el H5. Hay, como comenté, muchos subtipos de influenza tipo A. De hecho, los que han generado las epidemias en los años previos, en las pandemias, en 1918 se generó la pandemia española con el H1N1, gripe aviar, que después repitió en el 2009, pero ya otra vez en una versión tipo porcina, de tantas recombinaciones, a pasar de ave a humanos, de humanos a puercos, hasta que se genera una nueva variedad, un nuevo tipo que infecta y se convierte en una epidemia ya en el 2009. Pero está la del 1957 también, está la de 1968, que produjeron también sus propias pandemias y que de hecho siguen circulando, el H2 sigue circulando, el H3N2 sigue circulando. Pero ya más controlado. Pero obviamente sí, ya nuestro cuerpo, el ser humano, ya se acostumbró, ya tiene anticuerpos, ya hay vacunas, ya hay medicamentos, etcétera. Entonces sí, ya no es el mismo escenario que cuando recién se crea un nuevo virus y pues es campo fértil para su reproducción en todo el mundo, pues de manera global, y obviamente causa. En particular este virus, como comentaba, el H5N1 tiene la característica, y de ahí también que es importante estarlo monitoreando, tiene la característica de ser letal en el ser humano, o sea, tiene causa cuadros graves. Afortunadamente, pues han sido limitados en todo el mundo, ha habido ya presencia de casos de brotes en seres humanos, por eso la preocupación, y causan hasta un... Y la ocupación, ¿no? Porque se están ocupando de ello también. Claro que sí, sí. Se produce una alta letalidad, casi alrededor del 50% de los casos en humanos infectados con el H5N1, que es el de preocupación ahorita y que se espera que genere una próxima pandemia. Pues esperemos que no sea así. Pero bueno, es el de preocupación ahorita y es por eso que se tiene una especial atención en ese en particular, H5N1. ¿Cómo es que se transmite esta influenza aviar hacia los humanos justamente? Bueno, sí es importante porque pues precisamente una de las medidas preventivas es para evitar los mecanismos de transmisión en la interfaz ave-humano, y es importante que la gente sepa cómo se transmite. Se transmite, un animal que está enfermo produce secreciones, y si la persona lo agarra, lo manipula, pues obviamente se va a contaminar y va a entrar el virus a través de las vías respiratorias. Las secreciones quedan en las alas también, entonces si el ave infectada aletea y la persona está cerca, pues el viento a través de las partículas pequeñas transmite el virus también. En las heces también es otro, es otro factor de mecanismo de transmisión. Cuando hay aves de corral enfermas y las personas que están en contacto con sus aves en las casas o en los ranchos o granjas avícolas, pues entran en contacto con los comederos o con las bebederos y están pululando por ahí los excrementos, es a través del excremento que hay virus, y entonces pues hay que en esos casos pues desinfectarlos, limpiarlos, usar guantes, etcétera, y por supuesto si las aves están infectadas en particular con algún tipo de estos virus, pues hay que sacrificarlos. Es una de las medidas que Senacica realiza cuando ha habido brotes aquí en México. Hay necesidad de sacrificar todas las aves para evitar el riesgo de que esos virus pasen al ser humano. Y hay muchos grupos, ¿no, director? Como mencionaba, pues animalistas que luego andan justamente en búsqueda de estos animalitos que muchas veces se encuentran lesionados, pero no sabemos con qué nos podemos encontrar. De ahí, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones para el manejo o el reporte de este tipo de aves? Se recomienda, por supuesto que es necesario estar monitoreando las aves fallecidas. Como comentaba, hay grupos efectivamente, después de lo que ocurrió en Matamoros, son necesarios incluso también que ellos cooperen al
recolectar las muestras, pero sí es necesario tener las precauciones debidas. Se deben de usar guantes, se debe de usar cubrebocas, preferentemente, ¿verdad?, para la manipulación de las muestras. Las muestras deben de mantenerse en bolsas de plástico, de preferencia 3 bolsas de plástico. Esto puede hacerse la gente, pero con las precauciones debidas, guantes, cubreboca, las bolsas, 3 bolsas, y preferentemente tratar de resguardarlo en frío. Para el siguiente paso es notificar tanto a la Secretaría de Salud o a Senacica para que recolecten y estudien la muestra. Hay una coordinación muy estrecha, afortunadamente, de Senacica con Secretaría de Salud. Senacica forma parte del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Hay una comunicación permanente, de manera que ellos, cuando encuentran una ave en cualquier lugar muerta que tenga una infección comprobada por laboratorio de algún virus de gripe aviar, nos notifiquen y nosotros tenemos que buscar casos en humanos. Ese es parte del trabajo que se tiene que realizar para la vigilancia epidemiológica. Y al revés, cuando nosotros como Epidemiología o Secretaría de Salud encontramos en el entorno de una persona enferma un ave, notificamos a Senacica para que ellos a su vez la recolecten y la puedan estudiar para identificar algún virus de interés epidemiológico. En el tema del humano, de las personas, ¿cuáles son los síntomas que muestran una vez que pues ya estuvieron en contacto con este virus? La influenza generalmente provoca cuadros, los ya conocidos, los cuadros síndromes gripales. Puede haber, la mayor parte de las veces hay fiebre, pueden haberla, pero tos, hay dificultad para respirar, puede haber dolor de garganta, o conjuntivitis, rinorrea, flujo nasal, el dolor de la garganta y molestias generales, dolor de cuerpo, incluso puede haber algunos datos o síntomas gastrointestinales como vómitos o dolor de estómago, incluso diarrea, son más raros, pero lo más importante en este grupo en particular de gripe aviar H5N1, cuando se han presentado brotes en humanos en otras partes del mundo, pues es que se presentan generalmente con cuadros más graves. Aquí hay neumonías y puede llegar incluso a provocar fallecimientos. ¿Es porque se minimizan los síntomas? Digo, generalmente, pues como usted menciona, todo tipo de influenza empieza por lo básico, ¿no? Dolor de cabeza, gripe, pero ¿qué tanto hemos cambiado esa cultura de atendernos por más mínimo que sean los síntomas? Sí, es importante, aquí dos aspectos importantes. Y el no automedicarse aparte, ¿no? Es correcto, sí. La cultura de la prevención es muy importante. Nosotros hemos estado promoviendo a través de la Secretaría de Salud el que cada vez que una persona tenga síntomas respiratorios, el secretario de Salud está muy atento también a promover estos, incluso, pues que primero el aislamiento, ¿no? Aislarse del resto de las personas, mantener la distancia. Este tipo de virus no se transmite a más de 2 metros, generalmente es corta la distancia, afortunadamente, pero sí hay que evitar el contacto cercano. ¿Sí se transmite de persona a persona? A través de las gotitas de saliva que se producen al hablar o al cantar o al toser o incluso al silbar. Se producen esas gotitas que flotan hasta aproximadamente 2 metros. Y obviamente también en las superficies, al arrojar ese tipo de partículas pequeñas, caen en las superficies y luego ya uno se sienta y empieza a agarrar y se empieza a manipular la cara y empieza uno a diseminar el virus y obviamente se produce la infección a través de superficies contaminadas también. Y bueno, pues, por eso hablábamos de los cuidados, ¿no? Desde hace años, como mencionaba, estas series de recomendaciones llegaron para quedarse, por supuesto, son de manera general. Así es, sí. Afortunadamente, bueno, aparte de las medidas de prevención que se tienen que difundir y la gente tiene que tener la cultura de la prevención, lavarse las manos, cubrirse si está enferma, evitar salir, evitar la distancia corta, pues son medidas básicas de prevención que estamos ya incluso acostumbrados a usarlas durante el COVID. Pero también importante lo que acabas de mencionar, que no se automediquen y por supuesto que notifiquen o acudan al médico para que en algún momento dado de que se compliquen estén atendidos de manera oportuna. ¿Cuáles son los tipos de subvirus de esta aviar, director, que son los que más preocupan a la salud pública? Mira, están los 4 que comenté, el A, el B, C y D. Esos son los básicos. Pero luego sale el H5N1, el H3N2, el H1N1, el H2N2. Bueno, esos son subtipos y esos son debido a que cada virus tiene, en la superficie del virus, vamos a llevarle unas estructuras
Dos tipos, el A y el H. Una le permite adherirse a las células y el otro le permite meterse a las células para reproducirse. Lamentablemente, en el transcurso de la reproducción viral al interior se producen muchas fallas y es por eso que empiezan los virus a mutar. Es como si tú metes una hoja de máquina a la imprenta y luego sacas copia y luego agarras la copia y sacas de esa copia otra copia y de esa otra y otra, de manera que después se va desdibujando, se va cambiando, ya después ni se entiende. Lo mismo pasa con los virus, en donde a través de las replicaciones permanentes de un virus y luego el virus del virus, el virus del virus, pues se va degenerando el material genético y empiezan a adquirir características diferentes. Y esos tipos de subtipos diferentes son los que generalmente, si nuestro cuerpo no lo conoce porque es un virus nuevo, pues va a enfermar, puede ser con más gravedad. Cuando dicen se van haciendo inmunes también a los tratamientos, ¿no? Sí, es correcto, sí se pueden ir haciendo, pues ahora sí que derivado de la alta variedad genética que se pueda producir, las características pueden ser muy diferentes, incluso ser resistentes a los antivirales, así es. Así es, bueno, pues acompáñenos a la siguiente pausa comercial, no tardamos y regresamos para seguir platicando con el director sobre esta pues influenza aviar, que bueno, hay que tener cuidado, pero no hay que alarmarse de más, ¿no, doctor? Es correcto, sí. Vamos a la siguiente pausa y ya volvemos. Ajá. Del año es la más barata. semana más Barata es en la semana más barata. con precios Muy bajos. solo en Supercolchones para usted. Ya llegó la semana que todos esperan, la semana más barata del año. Compra tu colchón al precio más barato de todo el año. Solo en Supercolchones para usted. Sigamos protegiendo la salud pública y en respuesta a lo anterior, la familia de la empresa Mesil, con más de 32 años de experiencia y con iniciativa de su fundador Jorge Tico García, estamos comprometidos con la salud de las familias de Ciudad Victoria, apoyando con desinfección de su hogar de manera gratuita. Para más información y requisitos, 834-312-3482, 834-312-8726, opción 6, WhatsApp 834-118-4513, correo electrónico atenciondesinfeccion@mesil.mx. Y recuerde, es totalmente gratis. Esfuerzo empresarial para el cuidado de tu salud. Porque cuida de mí, Mesil. 26 años. 68 años. 41 años. Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo? En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos, pero hoy todos cambiamos. Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana hablando sobre este tema de la influenza aviar con el director estatal de epidemiología, Sergio Uriegas Camargo. Director, hablamos antes de irnos a la pausa, es importante atender los temas, ¿no? Pero también hay que mantenernos informados y no alarmarnos de más, ¿no? Sí, es correcto. Esta vigilancia, esta respuesta de la Secretaría de Salud y de otras instituciones que se trabaja en conjunto y de manera sistematizada, coordinada para atender este tipo de eventos epidemiológicos, se hace para evitar riesgos, pero no necesariamente significa que ya vaya a ser la pandemia o que incluso se vayan a afectar a los seres humanos de manera automática. No, de hecho, no, este virus no tiene todavía la habilidad de pasarse adecuadamente al ser humano. Son casos raros en el mundo durante años, pero han ocurrido y se han investigado, pero no
todavía no es un enorme riesgo, el riesgo es mínimo, son riesgos bajos realmente, y menos riesgo todavía de que se ocurra una pandemia porque todavía no tiene la habilidad de pasarse de persona a persona. Han sido muy poquitos los casos en el mundo en donde se ha pasado de persona a persona, pero ha sido autolimitado. Y no ha pasado nada, afortunadamente. Es mínimo el riesgo, pero ¿estamos preparados, director, para ello? Por supuesto que sí, estamos preparados. Incluso ahorita, ya desde hace varios años, por decir algo, Senacica hace su trabajo. Ellos, a cuestiones de gripe aviar, normalmente detectan gripe aviar y en el entorno han sacrificado, comentaba el integrante, por cierto, del Comité Estatal de Seguridad de Vigilancia Epidemiológica, integrante del Senacica, nos informó que cuando ha ocurrido esto en México han sacrificado miles de aves para evitar el riesgo de contagio, y de manera que México ahorita está libre de influenza aviar. Y en aves, pues lo que es brotes epidémicos, ya tiene varios años que en México no se presentan, y pues obviamente en humanos todavía, pues en menos no hay ni siquiera en aves, entonces no tenemos ese riesgo todavía latente. ¿Cuáles podrían ser los posibles efectos, director, que podrían causar pues una pandemia por influenza? Bueno, sí, como ya lo vivimos con el COVID, el riesgo del impacto en varias áreas o en varios componentes de la vida de la población, pues es inminente. Ocurrió, lo vimos en el COVID, seguramente se vivió en las influencias pandémicas previas que han ocurrido, y bueno, pues hay un impacto incluso en lo familiar, ¿no? Donde no te puedes acercar, hay aislamiento, las personas enfermas están totalmente, o deben de estar totalmente aisladas. Incomunicadas. Los efectos a nivel comunitario, por supuesto, también, pues ya no hay convivios, ya no hay fiestas, ya no hay ir a la escuela, también el nivel académico merma. No es lo mismo una presencia en las escuelas que a través de los medios digitales, sirven, pero tiene pues sus debilidades. Aspectos económicos, se suspenden las actividades laborales, se suspende la actividad económica, incluyendo el mismo sistema de salud de cualquier país. Se ve duramente criticado ante una situación de crisis. Siempre hay críticas constructivas y destructivas, de manera que los sistemas de salud se ven afectados incluso no solamente por las críticas, sino también pueden llegar a ser rebasados, que la capacidad instalada no sea suficiente para atender los casos, y bueno, pues todo, aspectos políticos, aspectos sociales, y por supuesto el de salud, en donde las personas, al ser infectadas por un virus nuevo, pues corren el riesgo de tener cuadros graves. Entonces, ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, susceptibles a este tipo de padecimientos? Sí hay grupos vulnerables, normalmente son los extremos de la edad, los mayores de 60, menores de 5, casi que en automático. Las embarazadas, por supuesto, son grupos vulnerables, y hay otro grupo importante también, que son los que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes o hipertensión, algún tipo de cáncer, o que estén recibiendo algún tratamiento que les limite o les minimice la capacidad de respuesta, les afecta el sistema inmune, y no hay manera de defenderse a un virus, ni siquiera en lo más mínimo, y siendo un virus nuevo, pues obviamente causa grandes estragos a ese tipo de población. Director, bueno, digo, antes de irnos también, pues estamos próximos a estas enfermedades propias de las temporadas también. Ya vienen los descensos de temperatura, y que lo mencionábamos, pues luego se pueden confundir los padecimientos, ¿no? Las recomendaciones para identificar este tipo de padecimientos de unos y otros, y también, bueno, pues la vacunación también, ¿no? Sigue vigente para prevenir este tipo de enfermedades. Una de las principales estrategias, bien lo dices, una de las principales estrategias es precisamente la vacunación. Y más en los grupos vulnerables. Es necesario atender a la vacuna. Hay la influenza en particular, cada año es tan rápida la mutación de los virus, cambios leves que se hacen incluso inmunes a los anticuerpos que se generan, de manera que cada año se está renovando la vacuna de la influenza, se va cambiando, se va actualizando cada año, para poder mantener vigente la capacidad de inmunidad en el ser humano. Y hay que aprovecharla, si la tenemos, y justo es gratuita. Es gratuita, y es uno de los principales medios de prevención, independientemente de lavarse las manos y el uso de mascarilla cuando hay síntomas, la distancia, el aislamiento, todo eso sirve, pero la vacuna
Afortunadamente la tenemos, es gratuita, está disponible en los centros de salud, en hospitales, también hay suficiente, seguramente ya está disponible, normalmente en el mes de octubre llegan y se hace la difusión, el área que corresponde ya le tocará hacer el anuncio oficial, claro. Pero hay que aprovecharlo porque regularmente están a disponibilidad en los centros de salud y es gratuita. ¿Cuál es el pronóstico para estas temporadas de bajas temperaturas? ¿En cuánto se incrementan generalmente los porcentajes de este tipo de padecimientos de influenza? Bueno, sí aumenta. La influenza tiene un comportamiento estacional. Eso no significa que no circule todo el año. Todo el año está circulando el virus. Lo que pasa es que en temporada de frío tendemos mucho a encerrarnos, obviamente, en el calorcito, y ahí pues obviamente el contacto es más cercano y los fluidos y las gotitas que andan por ahí pues se pasan de persona a persona mucho más fácil y aumenta la incidencia en general de padecimientos respiratorios. Entonces sí hay que tener cuidado durante la época invernal que ya se acerca, pues hacer ese tipo de medidas de prevención que son básicas y hay que fortalecer al interior de la familia la cultura de la prevención en enfermedades respiratorias. Estos trabajos se están realizando de manera general en los 43 municipios. ¿O hay alguna zona en particular que tenga mayor atención? Bueno, la vigilancia epidemiológica es permanente en todos lados, la básica. Sin embargo, ante este evento epidemiológico del AVE en particular, es solo en el entorno de la playa de Bagdad, porque es el entorno en donde se presentó el AVE. No es necesario detonar acciones estrictas en todo el estado, porque no corresponde, pero ahí en el área de Bagdad sí, y solo para evitar el contacto directo con las aves o muertas o enfermas, el resto sea de casa o sea en la playa, ¿verdad? En el resto del estado, con que sigamos las recomendaciones de siempre. Hay definiciones operacionales que se deben de cumplir y que las conocen muy bien los médicos al interior de las unidades de atención médica de primero y segundo nivel, que cuando se cumplen esas condiciones, pues en automático se detonan las actividades de investigación. Muy bien, director, pues agradecerle que nos haya acompañado, la rápida respuesta para estar aquí hoy con nosotros, porque bueno, pues son de las principales dudas que tienen nuestros radioescuchas, ¿no? Y que mejor que, bueno, pues estén enterados de qué representa realmente este tipo de padecimientos, cómo prevenirlos y qué se está haciendo también desde el sector salud para atacarlos, ¿no? Correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Es el director estatal de epidemiología, Sergio Uriegas Camargo. Agradecerle a usted, a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.